que sería la regla de nodos. Esta regla se basa en el principio de conservación de la energía y establece que la suma de las corrientes que entran a un nodo tiene que ser igual a la sumatoria de las corrientes que salen de ese nodo. O dicho de otra forma, la sumatoria de las corrientes que entran más la sumatoria de las corrientes que salen es igual a 0. Entonces acá nosotros tenemos en este diagrama un nodo en el cual está entrando una corriente desde la izquierda y está saliendo una corriente hacia arriba y una corriente hacia abajo. Entonces acá nosotros podemos escribir de manera algebraica que la corriente 1 es igual a la corriente 2 más la corriente 3, que esto sería igual a decir que la corriente que entra es igual a la corriente que sale. Entonces de esta forma nosotros podemos expresar un sistema y luego a partir de la utilización de otras variables o de otras ecuaciones nosotros podemos dar resolución a este sistema y encontrar estos valores. Luego acá nosotros tenemos lo que es la segunda regla de Kirchhoff, que corresponde con la regla de Mayas. Esta regla se basa en el principio de conservación de la energía y establece que la suma de las diferencias de potencial a lo largo de una trayectoria cerrada o una malla de un circuito debe de ser igual a 0. Acá nosotros tenemos en el diagrama 3 trayectorias cerradas que son las que se encuentran dentro de este circuito. Tenemos esta pequeña junto con esta y tenemos una trayectoria que se genera en el borde del circuito. Y nosotros lo que estaríamos trabajando a partir de esta regla serían lo que son las mallas, que son estas trayectorias más pequeñas que se generan acá dentro del circuito. Entonces vemos en este circuito, por ejemplo, nosotros tenemos lo que serían dos mallas, sería malla 1 y sería malla 2, y la sumatoria de los voltajes, caídas de tensión a lo largo de cada una de estas trayectorias que se generan dentro de la malla, nos tiene que dar igual a 0. Entonces, a partir de eso, nosotros vamos a expresar una ecuación algebraica que nos ayudará a resolver o a encontrar los valores de voltaje o corriente que están inmersos dentro del circuito. Entonces ahora nosotros continuamos y pasamos a lo que sería la toma de datos. Entonces tenemos acá nosotros una tabla para la primera regla, donde nosotros tendríamos que utilizar este simulador con estos elementos que se sitúan acá. Entonces, nosotros este simulador pues ya hemos trabajado previamente con él, lo utilizamos para cuando hacemos análisis de circuitos. Entonces ahorita estaríamos utilizando este circuito con estos elementos, con estas resistencias y con esta fuente y la disposición como se muestra. Entonces acá nosotros a este circuito vamos a aplicar la primera regla y la primera regla habíamos hablado de que es la regla de nodos. Entonces acá lo importante es que nosotros primero cuando vemos el circuito, tenemos que identificar cuáles son los nodos que tiene este circuito. Entonces acá nosotros vamos a llamar o vamos a estudiar los nodos que se generan por la división de la corriente. Entonces acá, por ejemplo, tenemos, esto no sería para nosotros un nodo, puesto que no se está dividiendo la corriente, es decir, la misma corriente que entra desde abajo es la misma corriente que sale hacia la derecha. Entonces, ese no sería un nodo que nosotros no sería de interés para nuestro estudio, pero sí este que nosotros tenemos por acá. Este sí, porque acá vemos que hay una corriente que viene desde abajo, hay una corriente que sale hacia la derecha y hay una corriente que sale hacia arriba. Entonces, este nodo sí lo podemos estudiar y sí nos puede ser de utilidad a nosotros. Entonces, nosotros esto lo vemos acá porque vemos las flechas que nos indican el sentido, dirección de la corriente que está fluyendo a través de las conexiones, pero nosotros en un caso teórico estaríamos tomando como un nodo aquel punto que une 3 o más elementos dentro de un circuito. Luego acá nosotros también tenemos este nodo central, que vemos que está llegando una corriente desde la izquierda, está saliendo una corriente hacia la derecha y está saliendo una corriente hacia abajo. Entonces este sería otro nodo que nos es de interés. Finalmente, nosotros acá tenemos el nodo de la derecha, tenemos que está llegando una corriente desde arriba, está llegando una corriente desde la izquierda y está saliendo una corriente. Finalmente, nosotros acá tenemos el nodo inferior, que vemos que le está llegando la corriente de la derecha, está llegando la corriente desde arriba y está saliendo una corriente hacia el lado izquierdo. Entonces,
dan 3 corrientes involucradas y este también sería otro nodo que nos es D. Entonces acá lo que vamos a hacer nosotros para nuestro estudio, como estamos trabajando con la primera regla, a nosotros nos interesaría conocer los valores de las corrientes que están fluyendo a través de este circuito y que están interactuando en uno de los nodos. Entonces acá nosotros vamos a tomar lo que es el nodo central y lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar nuestro instrumento para realizar mediciones de corriente. O sea, acá nosotros vamos a auxiliarnos de nuestro instrumento de amperímetro. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a generar terminales de desconexión y vamos a situar en ellos nuestros amperímetros. Entonces acá nosotros los situamos, estaríamos conectando 3 amperímetros y luego como nosotros debemos de conectarlos en serie, nosotros debemos de volver y cerrar el circuito tal y como estaba. O sea, acá nosotros iríamos cerrando y tendríamos el circuito de esta manera. Entonces ahora que nosotros estamos estudiando este circuito, nosotros vemos que hay una corriente de 1.5 que está entrando al nodo y hay 2 corrientes de 0.75, una saliendo hacia la derecha y otra saliendo hacia abajo. Entonces acá nosotros vamos a tomar una convención de signos. Entonces, esta convención de signos nosotros decimos que las corrientes que entren al nodo van a ser corrientes positivas y las corrientes que salen del nodo son corrientes negativas. Entonces, acá los amperímetros no me dan ningún signo, pero yo le voy a poner el signo según la convención que yo acabo de describir. Entonces, acá estaría escribiendo yo en la toma de datos para el nodo central. Bueno, el nodo 1 habría que especificar acá que yo tomé el nodo 1 como el nodo de la izquierda, el nodo 2 como el nodo de la derecha y el nodo 3 como el nodo inferior, o como la corriente inferior, perdón. Entonces, del lado izquierdo, yo tengo un valor de corriente de más 1.5 amperios. Luego, del lado derecho, tenía yo una corriente de 0.75. Como estaba saliendo del nodo, le escribo negativo. Y igual para la corriente 3, que es la corriente que va hacia abajo, sería menos 0.75 amperios. Entonces, de esta forma, yo estaría completando mi tabla. Entonces, lo mismo tendría que hacer yo para el nodo de la izquierda, el nodo de la derecha y el nodo inferior. Y así completaría yo esta tabla, poniendo así de la misma forma los amperímetros para este nodo, para este otro y para este. Entonces, eso sería lo que estaríamos haciendo nosotros en esa parte. Hasta acá, ¿hay alguna pregunta con respecto a cómo se hará esta toma de datos? Todo claro, profe. Ok, entonces vamos a pasar con la segunda tabla, que esta correspondería con la segunda regla. Entonces acá nosotros estaríamos utilizando este circuito que se muestra acá. Entonces acá nosotros, como vamos a estar aplicando la segunda regla de Kirchhoff, que también se conoce como la regla de mallas, lo primero que vamos a hacer nosotros es identificar cuántas mallas tiene nuestro circuito. Entonces acá nosotros tenemos en ese circuito 2 mallas. Esta que está del lado izquierdo y esta otra que está del lado derecho. Entonces acá nosotros, como la segunda regla tiene que ver con caídas de tensión, con voltaje, entonces lo que vamos a hacer es utilizar nuestro instrumento de voltímetro. En este caso nosotros igual vamos a tener que poner una convención de signos. Entonces esta convención nosotros la vamos a hacer en sentido de las agujas del reloj y lo vamos a hacer de la misma forma para ambas mallas. Entonces nosotros vamos a hacer la convención de sentido positivo en el sentido de las agujas del reloj y nosotros lo que vamos a hacer para cuando hagamos las mediciones es que primero vamos a poner el terminal de color rojo y luego vamos a poner el terminal de color negro en cada uno de los elementos siguiendo esa trayectoria. O sea, acá para el elemento de la resistencia de 100, nosotros cuando vamos en un sentido horario, el primer punto con el que nos topamos es este de la izquierda. Entonces acá es donde ponemos nosotros nuestro terminal de color rojo y en el de la derecha es donde colocamos nuestro terminal de color negro. Entonces acá nos da un valor de 6.87, que es el que nosotros estaríamos
ubicando dentro de nuestra tabla. Entonces acá teníamos un valor de más 6.87 voltios. Luego tenemos nosotros el siguiente elemento, que sería la fuente de 20. Vamos en la trayectoria de las agujas del reloj, y el primer punto sería este superior, y el segundo punto sería este inferior, y hacemos la lectura. Nos da más 20 voltios, entonces eso sería lo que nosotros estaríamos anotando por acá, más 20 voltios. Luego tenemos nosotros la resistencia de 50, vamos en el sentido de las agujas del reloj, sería este el primer punto, y este el segundo punto. Entonces acá nos da un valor de menos 3.59. Entonces menos 3.59 voltios. Luego tendríamos nosotros una resistencia de 25. Vamos en el sentido de las agujas del reloj. Primero colocamos el rojo y luego colocamos el negro. Tenemos un valor de más 1.72. Y finalmente nosotros tenemos la resistencia, no, la FEM, perdón. La FEM de 25, entonces nosotros vamos en el sentido de las agujas del reloj. Acá en este terminal inferior es donde nosotros colocamos nuestra punta de color rojo. Y en la siguiente nuestra punta de color negro, y nos da un valor de menos 25 voltios. Entonces acá nosotros escribimos menos 25 voltios. Entonces esta sería la toma de datos que nosotros estaríamos haciendo para la malla 1, el lazo 1. Y haríamos lo mismo nosotros para la malla 2. Entonces hasta acá se entiende lo que se va a hacer en este punto para la toma de datos para la segunda regla. Sí, sí, se entiende. Ok, muchas gracias. Entonces, hasta acá nosotros ya habríamos completado lo que corresponde con la toma de datos de la parte 1 y de la parte 2, de primera y segunda regla. Entonces, luego ahora nosotros acá vamos a abordar lo que es el análisis de datos y resultados. Entonces, acá nosotros nos encontramos con dos partes, una que se relaciona con la primera regla y otra para la segunda. Para lo que nosotros tenemos, primero nos dice que para el primer circuito formule y compruebe la primera regla de Kirchhoff para los 4 nodos. Y en el punto 2 nos pregunta si se cumple la primera regla de Kirchhoff. Aquí me imagino que querría decir en los 4 nodos, no en ambos, sino en los 4 nodos, y explicarlos. Nosotros en estos 2 puntos los trabajaríamos a la par y vamos a analizar el circuito que tenemos. Entonces acá teníamos este circuito para la primera regla, y lo primero que hacemos es identificar los nodos que tenemos. Entonces acá nosotros tenemos este nodo, sería el nodo A, este otro. Hola, Walter. No, nada, es que se había quedado congelada, pero ya estuvo, ya se movió. Ah, ok, no hay problema. Entonces acá lo que vamos haciendo es identificar los nodos. Entonces tenemos nodo A, nodo B, este sería nodo, y este otro sería nodo D. Entonces, en cada uno de los nodos nosotros también vamos a identificar las corrientes que están involucradas. Y las corrientes nosotros las vamos a poner según la convención, todas entrando al nodo. Entonces, para el nodo A vamos a poner corriente 1A, acá vamos a poner corriente 2A y otra corriente 3A. Entonces la ponemos todas entrando al nodo. Luego acá nosotros ponemos corriente 1B, corriente 2B y corriente 3B. Entonces haríamos lo mismo para el nodo C y para el nodo D. Acá nosotros, porque tenemos los datos del nodo B, entonces nosotros vamos a hacer el análisis para ese nodo. Entonces acá nosotros vamos a escribir nodo B, la sumatoria de las corrientes que entran y salen del nodo B tiene que ser igual a 0. Entonces acá nosotros ponemos la corriente 1B más la corriente 2B más la corriente 3B tiene que ser igual a 0. Entonces acá
yo tomo los valores que había recogido en la toma de datos. Entonces estaría utilizando estos valores que yo tengo por acá. Entonces acá vengo yo y estaría completando. La corriente 1B, que era la de la izquierda, tenía un valor de 1.50, más la corriente 2B, que tenía un valor de 0.75, y más la corriente 3B, que tenía un valor también de menos 0.75. Esto me da a mí igual a 0. Entonces acá, 1.50 menos 0.75 menos 0.75, ahí me da un valor de 0. Entonces acá yo estaría escribiendo esta igualdad de ser igual a 0, y esto a mí me serviría de justificación para decir que efectivamente se está cumpliendo el principio de conservación de la carga o que se está cumpliendo la primera regla de Kirchhoff. Entonces, a este resultado sería el que yo estaría, ese resultado sería el que yo estaría llegando. Entonces, eso mismo voy a tener que hacer aplicándolo al nodo A, al nodo C y aplicándolo al nodo. Entonces, hasta acá hay alguna pregunta con respecto a lo que se va a hacer para el análisis de resultados de la primera regla. Ok, si no hay ninguna consulta, vamos a pasar con la segunda parte, que es la parte de la segunda regla de Kirchhoff. Entonces acá dice que para el segundo circuito, formular y comprobar la segunda regla de Kirchhoff, tomar en cuenta el signo proporcionado por el voltímetro para cada trayectoria y sustituir para cada una de las diferencias de potencial en la ecuación formulada. Y luego nos pregunta si se cumple, en este caso acá diría, aquí tendría que decir la segunda regla de Kirchhoff en ambas mallas, y explique y justifique los resultados. Entonces acá lo que vamos a hacer es que vamos a tratar con el segundo circuito. Entonces acá lo primero que nosotros vamos a hacer es que acá no vamos a tener estos elementos así como tal, sino que nosotros los vamos a modelar como elementos cualquiera. Nosotros no sabemos exactamente qué son, pero como ya hicimos las mediciones, nosotros ya sabemos el voltaje que está en cada uno de ellos. Entonces acá no los estaríamos modelando nosotros como resistencias, como fuentes, sino como elementos cualquiera. Entonces acá nosotros tenemos la malla 1, ya habíamos tomado el sentido horario. Entonces nosotros acá estaríamos escribiendo la polarización que está generando esta malla para cada uno de estos elementos. Entonces acá tenemos más menos, acá tenemos más menos, acá tenemos más menos, acá tenemos más menos y acá tenemos más menos. Entonces, en esta disposición es como nosotros ubicamos nuestro voltímetro. En los puntos que tenemos más es donde nosotros situamos el terminal de color rojo, y donde nosotros tenemos los menos es donde nosotros situamos el terminal de color negro. Entonces acá quería preguntarles acá en este grupo cómo lo han estudiado ustedes de la parte teórica, si han estudiado cuando van haciendo la sumatoria el signo con el que sale o el signo con el que entra a cada elemento. Para esto, para no generarles confusión de lo que han visto ustedes en teoría con lo que se está viendo acá en la práctica. Yo recuerdo con el que entra, profe. Sí, igual de mi parte como el que entra. El que entra. Del que entra, ok. Entonces acá nosotros estaríamos tomando los positivos, según lo que ustedes me indican. Entonces acá nosotros estaríamos diciendo que para la malla 1, nosotros estaríamos tomando la sumatoria de voltajes a lo largo de la malla 1 tiene que ser igual a 0. Entonces, si es con el signo que entra, nosotros acá estaríamos tomando los positivos. Entonces, nosotros acá diríamos más, acá se me olvidó irle escribiendo voltaje R100, voltaje fuente 20, voltaje R50, acá voltaje R25 y voltaje fuente 25. Entonces, esos serían los voltajes involucrados. Entonces, yo voy escribiendo voltaje R100 más voltaje fuente de 20 más voltaje R50 más voltaje R25 más voltaje de la fuente de 25, a mí me tiene que dar igual a 0. Entonces acá yo lo que hago es sustituir con los valores que tenía acá en la tabla.
Hola, Eduardo. Profe. Sí. Y en lo que tenía ahí anteriormente, en el voltaje de 25, los signos así no eran al revés. En la fuente de 25, acá. ¿Sí? Es que ahorita, por eso es que yo no los modelé no los estoy tomando como fuentes o como resistencias, sino que yo los estoy tomando como elementos, porque acá, digamos que aquí yo ya conozco estos valores que están acá, entonces yo acá cuando hice mis mediciones de voltaje, yo ya les iba situando una polaridad. Si me fijo acá, yo le situé la polaridad positiva en el terminal de abajo y la negativa en el de arriba, cuando yo estaba haciendo las mediciones. Entonces, como yo hice las mediciones de esa forma, yo acá que estoy completando tengo que respetar esa convención que yo tomé inicialmente. Ah, ok. Sí, ahí vi que es verdad, o sea, ya tira el signo, ¿verdad? O sea, ya lo tiene incluido. Sí, acá ya está, ya a mí me está diciendo que pues la fuente está situada al revés, ¿verdad? Pero eso es lo que me da el signo. Entonces yo aquí cuando vaya completando, ya el signo me va a hacer el cambio acá para que me quede así como tú dices, de cómo está situada la fuente. Pero eso ya lo estoy recogiendo yo de los mismos datos que yo he tomado. Vaya. Gracias, profe. ¿Ok? Entonces, acá yo iría completando con los valores que tomé. Entonces, tendría acá 6.87 más el voltaje de la fuente de 20, a mí me dio 20, más acá me dio menos 3.59, luego acá me dio más 1.72 y acá me dio menos 25. Entonces acá ya aparece este signo que sería el que me estaría indicando cómo está posicionada la fuente. Entonces acá, si yo hago esta sumatoria, llegaría a un resultado de 0 igual 0 o aproximadamente 0 igual 0. Entonces, esto ahí me serviría para comprobar que se cumple el principio de conservación de la energía en el circuito y que también se cumple la segunda regla de Kirchhoff para el circuito. Entonces, esto mismo que yo hice para la tabla número 1, yo lo estaría haciendo también para lo que es la malla número 2. Entonces, ustedes con los datos que recogen estarían completando para esta segunda malla. Entonces, hasta acá, ¿hay alguna pregunta con respecto a lo que se ha trabajado acá para estos dos puntos? No, profe, todo bien. Ok. Entonces, nosotros vamos a avanzar con los últimos dos puntos. Entonces, acá en el punto 5 me pide a mí que escriba las ecuaciones de las reglas de Kirchhoff y resolver matemáticamente para obtener los valores de las corrientes que circulan por cada una de las resistencias. Entonces, acá yo estaría avanzando a esta parte, utilizando siempre el mismo circuito. Y acá también igual necesito que ustedes me digan cómo lo han visto en la parte teórica. Si ustedes resuelven estos ejercicios a partir del uso de corrientes de malla, que sería utilizar una corriente aquí y una corriente acá, o lo hacen como utilizan la primera y la segunda regla al mismo tiempo y utilizan la corriente de cada uno de los tramos del circuito, que sería una corriente 1 acá, una corriente 2 acá y una corriente 3 acá. Entonces, ¿de qué forma lo han visto ustedes? ¿Con 2 corrientes o con 3 corrientes? Con 2 corrientes, en mi caso. ¿Ok? Entonces sería con 2 corrientes y utilizando el signo con el que entra al elemento, ¿verdad? De esa forma lo han visto. Entonces, acá nosotros tendríamos una corriente para la malla 1 y acá tendríamos una corriente para la malla 2. Entonces, acá nosotros vamos a ir analizando cada una de estas partes y pues ya luego que hemos identificado las mallas, nosotros vamos a ir describiendo cómo polarizan estas corrientes a los elementos que están involucrados en cada una de las mallas. Entonces acá yo tengo que las resistencias son las que se polarizan debido a la corriente. Las fuentes ya tienen su propia polarización. Entonces acá yo tengo esta resistencia, o lo voy a ir poniendo con otro color. Entonces acá tendría yo la polarización de esta resistencia como más, menos, acá más, menos, siguiendo el sentido horario, y acá más, menos. Entonces así es como están polarizadas las resistencias según esta corriente de malla.
Entonces acá lo que yo hago es hacer la sumatoria de tensión. Entonces yo acá digo, para la malla 1, la sumatoria de voltaje a lo largo de la malla 1 tiene que ser igual a 0. La malla 1 tiene que ser igual a 0. Entonces, acá yo inicio por la resistencia de 100. Entonces ustedes me indicaron que toman el signo con el que entro. Entonces, acá diría yo 100 por I1. Luego, la fuente de 20 está en positivo, más 20. Luego, más 50. Y ojo con estos elementos que son compartidos. Cuando tengo acá yo un elemento compartido, lo que hago es que hago de la siguiente forma. Escribo el número, el valor de la resistencia, y escribo en paréntesis el valor de la malla que yo estoy analizando menos el valor de la malla que se comparte. Entonces, en este caso, yo tendría corriente 1 menos corriente 2, porque es la malla 1 la que yo estoy analizando ahorita. Entonces, acá tengo yo 50 por I1 menos I2. Luego, la resistencia de 25, acá sería 25 por I1, perdón, y luego la fuente de 25 que estoy entrando yo por el terminal negativo. Entonces acá sería menos 25. Ahora esto sería igual a 0. O sea, acá, ahora lo que me queda es agrupar los términos semejantes. Entonces tengo 100 más 50 más 25, tendría yo 175 y 1. Luego más 50 por menos sería menos 50 y 2 es igual a más 20 menos 25 sería menos 5, lo paso al otro lado, me quedaría 5 positivo, y esta sería mi primera ecuación. Entonces, yo acá cuando genero esta ecuación, pues yo aquí tengo que ver cuántas mallas tengo yo involucradas y cuántas incógnitas tengo yo. Entonces tengo dos incógnitas, la corriente 1 y la corriente 2, porque tengo malla 1 y malla 2. Entonces yo para resolver este ejercicio necesito generar dos ecuaciones, una por cada una de las mallas, para que la solución esté dentro de los números reales. Entonces ahora yo voy a pasar con la malla número 2. Entonces acá, de la misma forma, voy escribiendo la polarización de las resistencias que están involucradas. Entonces acá, para la malla 2, se está polarizando de esta forma, más menos y más menos. Acá es importante notar que cuando yo estaba analizando malla 1, se polariza de esta forma, y cuando yo estoy analizando malla 2, se polariza de esta otra. Entonces acá vemos que la polarización es contraria. Entonces esto siempre va a suceder siempre que yo tenga elementos que corresponden a dos mallas, es decir, esta resistencia. Este elemento resistivo está en medio de la malla 1 y en medio de la malla 2. Entonces, acá igual va a suceder lo mismo con la fuente. Vamos a ver que cuando yo pase por la fuente va a tener el signo diferente al que yo había tomado para malla 1. Entonces, esto es algo que siempre va a suceder cuando yo tenga elementos conectados en un tramo del circuito que corresponde con dos mallas. Entonces acá voy a hacer yo el análisis de la malla 2, y acá tengo yo que la sumatoria de voltaje de la malla 2 tiene que ser igual a 0. Entonces acá escribo yo, si inicio desde la fuente de 15, estaría poniendo yo más 15 voltios, más el siguiente elemento, más 10 por I2, luego más, como les había dicho, se escribe el valor de la resistencia, y se escribe la corriente que yo estoy analizando, que en este caso sería la corriente 2, menos la corriente que se comparte. Entonces acá tendría yo I1. Entonces yo escribo I2 menos I1. Luego tendría yo el elemento de fuente. Entonces aquí sería menos 20 voltios. Acá sería menos 20, y esto a mí me da igual a 0. O sea, acá igual yo agrupo términos semejantes, más 50 por menos I1. Acá tengo yo menos 50 I1. 10 y 2 más 50 y 2 me da a mí 60 y 2. Y 15 menos 20 me da 5. Entonces me da menos 5. Cuando lo paso al otro lado lo paso como 5. Y esta para mí sería la segunda ecuación que yo tengo de segunda regla de Kirchhoff. Entonces acá yo estaría resolviendo ese sistema
y estaría encontrando la corriente 1 y la corriente 2. O sea, acá nosotros podemos utilizar cualquier sistema de ecuaciones que conozcamos. Entonces podemos ocupar simultáneo, sustitución, resolver por matrices, etcétera. Entonces, con el que ustedes se sientan más cómodos, resuelven este sistema y encuentran, los resultados para las corrientes. O sea, acá, permítanme. Entonces acá ustedes encontrarían cuáles son los valores de las corrientes I1 y corriente I2. Entonces, acá ustedes me indican qué valores obtienen para pasar al último punto. Acá, mientras lo calculan, les voy a dar como un pequeño truco, un pequeño tip para cuando uno está trabajando con esta segunda regla o con el método de Maya. Acá, una forma fácil de hacerlo o que nos puede servir para corroborar nuestros resultados es hacer lo siguiente. Para la malla 1, cuando genero la ecuación de la malla 1, yo lo que hago primero es sumar todas las resistencias que están involucradas. Entonces 100 más 50, 150, más 25, 175, y eso lo multiplico yo por la malla que estoy analizando, 175 por I1. Luego, yo pongo las resistencias que están compartidas con un signo negativo. Entonces yo acá pongo menos 50 por la corriente o la malla con la que se está compartiendo. Entonces acá se comparte con la malla 2, entonces pongo menos 52, y lo que hago es que le pongo igual, eso es igual a la sumatoria de las fuentes, pero con signo contrario. Entonces acá menos 25 más 20 me dio menos 5, al otro lado me queda como 5. Entonces, esa es una forma fácil de armar esta ecuación, o que si ustedes lo hacen primero de esta forma y quieren saber si está correcto, pues utilizan ese método para comprobar que lo que han hecho está bien. Entonces acá ya yo me cercioro de que mi ecuación está correctamente formulada. Lo mismo hago para la malla 2. La sumatoria de las resistencias que están en la malla 2 sería 10 más 50 multiplicadas por la corriente de esa malla. Entonces sería 60 por I2. O sea, acá tengo 60 por I2. Luego coloco menos el elemento que se comparte con la otra malla, menos 50 por la corriente que está en la otra malla, ¿verdad? Entonces acá sería menos 51 y igual a la sumatoria de las fuentes en signo negativo. Entonces acá tengo menos 20 más 15 me da menos 5, y lo paso al otro lado, pues, o sea, lo tengo del otro lado, entonces sería 5. Entonces signo cambiado. Entonces de esa forma yo me cercioro de que mis ecuaciones están correctas, y así pues yo ya no tengo problemas para sacar estos valores. Es decir, si a veces hay ejercicios que luego de hacer el sistema, ahí me piden que saque potencias, que compruebe algunos otros teoremas que se pueden generar en estas cosas eléctricas, o me puede hacer preguntas sobre que aplique, que indique cuáles son las corrientes que fluyen a través de determinada fuente, etcétera. Entonces, para esos otros puntos que a mí me pueden aparecer en un examen o en alguna evaluación, en algún ejercicio, es mejor que yo tenga ya desde el principio mis corrientes, mis valores de corrientes correctos. Entonces, yo lo que tengo que hacer para que esto suceda es, como un primer punto, tener mis ecuaciones correctamente escritas. Entonces, acá esto es muy importante para cuando yo trabajo con sistemas eléctricos y yo estoy aplicando la regla de Maya, tener mis ecuaciones correctamente escritas. Ya luego, lo que va de aquí hasta encontrar los valores será pues método puramente matemático, que incluso hay algunas calculadoras que ya nos dan los valores cuando nosotros las ingresamos a partir de métodos de matrices que ya las calculadoras tienen incorporados. Entonces ya eso pues ya digamos que a veces es directo. Incluso en otras materias, en las materias más avanzadas de eléctrica, los que lleven a esas materias, pues se utilizarán calculadoras programables para obtener directamente esos valores, porque se va a estar trabajando con, digamos, hay ejercicios que tienen hasta 14 mallas a veces, pueden ser, lo normal es como 5, 7 mallas, entonces
para ese número de mallas, el sistema nos queda algo abultado, entonces ya utilizar nosotros los métodos convencionales como sustitución o simultáneo, pues ya no es factible, entonces mejor utilizamos la calculadora y tenemos directamente los valores. Pero eso sí, para que nosotros tengamos los valores correctos, tienen que estar bien escritas las ecuaciones. Entonces, no sé si alguien ya encontró los valores de corrientes acá al resolver el sistema. Ok, Andy, no sé si podría brindarme los valores como decimales. Ok, muchas gracias. Entonces acá ya el compañero Andy nos brinda los valores que él obtuvo. Entonces acá lo único que vamos a tomar de diferente
y que cuando los valores nos dan de esa forma, es decir, como 0.0 y algo, entonces nosotros lo vamos a escribir en el orden de los miliamperios, sería el submúltiplo. Esto para poder escribirlo con más precisión, con mayor precisión, y poder tomar más cifras significativas. Entonces acá tengo 68.75 miliamperios y tengo 140.625 miliamperios. Entonces, ya que yo tengo las corrientes, voy a pasar al punto número 6, que me pide que con los valores de corrientes obtenidos en el integral anterior calcule la diferencia de potencial de cada resistor y compare esos resultados con los medidos y si es así como se esperaba. Entonces acá voy a hacer yo el análisis para la resistencia, para dos resistencias. Entonces acá tengo yo la resistencia de 100. La resistencia de 100 tengo acá, y tenía yo que estaba con la corriente 1. Entonces acá el valor de voltaje de la resistencia de 100 va a ser igual a la resistencia multiplicado por la corriente. Entonces corriente 1. O sea, acá, según los datos que me han brindado, entonces sería 68.75 miliamperios, y eso me da un resultado a mí del voltaje de la resistencia de 100 de 6.875 voltios. Entonces ese sería el valor del voltaje de la resistencia de 100. Entonces si yo vengo y comparo ese valor con el que obtuve en mi toma de datos, vemos que es prácticamente el mismo. Acá seguramente el simulador no me ha brindado el otro decimal, pero el valor es prácticamente el mismo. Entonces, sería para la resistencia de 100, y también vamos a hacer lo mismo para la resistencia de 50. Entonces acá tengo yo la resistencia de 50, y acá tenía yo que estaba interactuando entre la corriente 1 y entre la corriente 2. Entonces, si yo hago la lectura, obtengo el valor a partir de la corriente 1, tendría yo voltaje de la resistencia de 50 es igual a 50 multiplicado por I1 menos I2. O sea, acá yo tengo 50 multiplicado por 68.75 miliamperios menos 140.625 miliamperios. O sea, acá esto me da un resultado a mí de menos 3.59 voltios. Entonces ese es el voltaje de la resistencia de 50. Entonces, acá, este es el mismo valor que yo tenía en la toma de datos, y acá hay que tomar en consideración el signo que me está dando a mí. Entonces, ese signo que me significa, pues acá yo tenía que la corriente 1 generaba una corriente acá sobre esta resistencia hacia abajo, y la corriente 2 generaba una corriente sobre este elemento hacia arriba. Entonces, acá el signo negativo, como yo acá lo he tomado desde el punto de vista de la corriente 1. Entonces acá el signo negativo me dice que la corriente es al revés, es decir, la corriente va hacia arriba. Entonces, esto me indica que acá el efecto que hace la corriente 2 es mayor que el que me está haciendo la corriente 1. Entonces la corriente que circula sobre este elemento irá hacia arriba. Y pues nosotros acá podemos verlo en el simulador por las líneas que se generan, las líneas de corriente que se generan. Ya vemos las flechas que sobre la resistencia de 50, sobre este tramo, van hacia arriba. Entonces eso sería como una interpretación que yo puedo hacer acerca de los resultados que voy obteniendo. Entonces esto sería lo que nosotros estaríamos trabajando el día de ahora. Esto sería la explicación de la guía. No sé si hasta acá hay alguna duda o consulta respecto a algo de lo que se ha hablado dentro de la práctica. Ok, si no hay ninguna pregunta, entonces les estaría dando yo a ustedes un tiempo para que puedan trabajar en la toma de datos, para que puedan terminar la toma de datos y para que puedan ir avanzando en el análisis de resultados. Si tienen alguna duda o consulta, pueden hacérmela habilitando el micrófono o a través del chat, y yo estaría respondiéndoles directamente.